Gracias por avisar. De nuevo, entonces para que quede grabado. Habíamos visto las actitudes de la demanda. Espérenme un segundo, que se me perdió el chat. Bien, actitudes del demandado, una vez notificada la demanda, ya habíamos visto la actitud negativa, no hacer nada. No es tan compleja, a ver, no puedes defender, no te defiendes, digamos, pero el efecto igual va a ser que toda la carga de la prueba va a recaer sobre el demandante. Actitud positiva sin defensa, ya sea explícitamente allanándonos, o indirecta o no contradictoria sin contradecir las pretensiones del demandante. Y una positiva con defensa, la positiva con defensa se divide en 6. Las 4 primeras son excepciones. Excepciones dilatorias, excepciones perentorias, excepciones mixtas y excepciones anómalas. Además de las excepciones, tenemos las alegaciones o defensas. Y la última, dicen que no hay mejor forma de defenderse que atacando, que es la demanda reconvencional. Vamos a ver las excepciones dilatorias en esta clase. Bueno, mejor las vamos viendo en su momento directamente. Vamos, excepciones dilatorias. Está tratada en el artículo 303 del CPC y están enumeradas en una enumeración que es taxativa. Dice, son estas, 1, 2, 3, 4, 5. Pero la 6 es genérica y nos abre la puerta que pueden haber otras, como veremos. ¿Qué es una excepción dilatoria? La excepción dilatoria son aquellas excepciones que se presentan buscando tener una relación procesal válida. Por tanto, nunca van a atacar el fondo de la cuestión debatida, del juicio. Lo que quieren es que evitar futuras nulidades procesales, o 2, que quede correctamente trabada la litis, que quede determinado cuál es el asunto controvertido de manera exacta. No buscan, por tanto, el ganar el juicio, por decirlo de alguna forma, sino que buscan que este procedimiento se pueda vertir de manera correcta. Dicho así, uno podría afirmar entonces que las excepciones dilatorias no son forma de defensas, porque su objeto no es otro que tener una relación procesal válida. Veremos que, si bien ese es el objeto, pueden llegar a convertirse en determinados casos, lo vamos a ver cuando veamos la tramitación, en formas de poder obtener un juicio favorable a las pretensiones del demandado. Vamos viendo los casos que contempla el artículo 303 como excepciones dilatorias. Primero, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Al respecto, un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Excepción dilatoria, incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. No distingue entre incompetencia absoluta e incompetencia relativa. Por tanto, ambas incompetencias se deben presentar como excepciones dilatorias. Si el tribunal es incompetente, lo que está buscando con esta incompetencia es que no quede trabada la litis, ¿de acuerdo? No es lo mismo, eso sí, que la causal de incompetencia que se trata de invocarse incompetencia relativa o sea incompetencia absoluta. Porque lo que establece el Código de Procedimiento Civil después en los artículos siguientes es que si yo no presento una excepción dilatoria en tiempo y en forma, perdí, precluyó la posibilidad de poder presentarla. O sea, si yo entiendo que la demanda está bien presentada y por tanto no pretendo excepciones dilatorias, con posterioridad no puedo reclamar que fue mal presentada la demanda. Porque precluyó la posibilidad para poder hacerlo, pasó el momento que tenía que hacerlo, que era durante el término probatorio, perdón, durante el término de procesamiento y hasta contestar la demanda. Sin embargo, ustedes comprenderán que si la incompetencia es absoluta, por mucho de que yo no la haya reclamado en un momento, eso lo transforma en competente al tribunal. Exageremos el ejemplo, la demanda de alimentos presentada ante el tribunal laboral, por mucho que yo no reclame la incompetencia al tribunal,
antes de contestar la demanda no significa que ese tribunal haya trabado la litis, ¿de acuerdo? Ahondemos un poco más. La incompetencia relativa, eh, ¿cuándo procede la prórroga de competencia? O sea, de que si yo no reclamo la incompetencia del tribunal, va a quedar trabada la litis. Va a proceder solamente en caso de incompetencia relativa cuando el asunto es civil contencioso. Por tanto, si el asunto no fuese civil contencioso y no reclamo incompetencia como excepción dilatoria, tampoco necesariamente queda trabada la litis. Eso es hilando un poco más. La incompetencia del tribunal. Sí. Tengo una pregunta, un segundo. Soledad, nunca voy a mandar los PPT hasta que lo termine de pasarlos. Como no he terminado de pasarlo, no lo subí. Cuando lo termine de pasar, lo voy a subir, que va a ser en la clase de hoy, probablemente. Eso. Un segundo. Artículos 10 y 84, inciso segundo del CPC. Me interesa el 184 del inciso, el 84, perdón, del CPC. Que lo veamos. El 84 son los incidentes extemporáneos, o sea, han sido presentados fuera de plazo. Si el incidente nace de un hecho anterior al juicio, la incompetencia del tribunal es un hecho anterior al juicio, o consistente en su principio, presenté a propósito la demanda ante el tribunal que no era naturalmente competente, como defecto legal del modo de proponer la demanda, deberá promoverlo las partes antes de hacer cualquier otra gestión principal en el pleito. O sea, tengo que presentar las excepciones dilatorias antes de iniciar el juicio. Si el tribunal competente era el tribunal de Rancagua, pero yo presenté la demanda ante el tribunal de Santiago, por tanto, el tribunal representante naturalmente incompetente, el demandado puede hacer valer la incompetencia del tribunal en este momento. Si no la hace ahora, se entiende que renuncia a la incompetencia del tribunal. Pero esta renuncia, como ya dijimos, solo va a poder ser efectiva en relación a las causas civiles contenciosas, las laborales, familia, tributarias y aduaneras, penales, etcétera, no admiten esto. ¿De acuerdo? Es una materia civil contenciosa. Y si ya no lo reclamé oportunamente, entonces se produce el segundo elemento del efecto de contención de la demanda, que va a ser que va a quedar radicada ante un tribunal que no era naturalmente competente. La incompetencia del tribunal. Segunda excepción dilatoria, la falta de capacidad del demandante o de la personería o representación legal de que comparece a su nombre. Nosotros ya vimos las partes de una demanda, artículo 254, ¿sí? Y cuando vimos el 254 dijimos las partes que tenía que contar la demanda, primero la indiciación del tribunal, y el número 2 es indiciación del demandante. Y en el caso de que actuara a través de un representante legal, quién era ese representante legal y la naturaleza de su representación. Bueno, aparece un señor Juan Pérez demandando en nombre de Falabella, y yo creo que Juan Pérez no es el gerente de Falabella. Por tanto, yo quiero que se me aclare esa situación, porque el poder que presentó es un poder de hace 20 años atrás. Yo creo que en 20 años han cambiado gerentes de Falabella. Entonces yo, para no estar litigando durante 2 años y resulta que todo esto queda inválido porque quien demandó no era quien debía representar al demandante, yo puedo interponer esta excepción. ¿Se entiende? Porque no cumple con el 254 número 2 y yo quiero saber si efectivamente quien me está demandando es quien dice ser. Pero ¿qué pasa si el que está mal individualizado no es el demandante, sino es el demandado? Yo. A mí me están diciendo que yo soy el gerente de Falabella y ojalá lo fuera, pero no lo soy. Puedo decir, un momento, yo no soy el demandado, yo no soy el representante del demandado. Está mal la demanda. No sigan por acá porque van mal, van a llegar al despeñadero. ¿Puedo decirlo? No, no podría decirlo, porque el 303 pone los casos, y casos solamente en relación al demandante.
Ustedes me podrían preguntar, profesor, si usted dijo de que estas excepciones lo que buscan es tener una razón procesal válida. Entonces, lo que usted está diciendo es que no, que no va a ser válida la relación. ¿Cómo no lo va a poder decir ahora? Lo voy a poder decir ahora, pero no por el número 2, porque el número 2 no me lo permite. Voy a tener que irme al número 6, que dice, en general, las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Y por el número 6 voy a decir, ¿sabe qué? Está mal indulizado el demandado. No soy yo. ¿De acuerdo? Si es que me conviniera hacerlo. Litispendencia. La litispendencia es un latinajo que significa literalmente juicio pendiente. Significa que entre las mismas partes, por la misma causa a pedir y por el mismo objeto pedido, se está tramitando ante otro tribunal con anterioridad a este la misma demanda, las mismas pretensiones. ¿Sí? Litis pendencia. No importa cuál demanda fue distribuida antes. Lo que importa es cuándo quedó trabada la litis. Si la litis quedó trabada antes en otro tribunal, entonces ese es el juicio que debe resolver este asunto. Si luego se demanda ante otro tribunal o el mismo, pero con posterioridad, las partes demandada puede oponer la excepción de que ya está siendo conocido este mismo litigio en otro tribunal anterior y pedir que se inhiba, termine el juicio acá, porque hay otro tribunal válidamente constituido para resolver. La litispendencia está nombrada en el artículo 303, pero no está explicada en el 303. Se parece mucho a la cosa juzgada. La cosa juzgada que implica la acción de cosa juzgada y la excepción de cosa juzgada. La excepción de cosa juzgada es que si algo ya fue resuelto por una sentencia firme o ejecutoriada, no puede volver a fallarse sobre lo mismo. Y para poder comparar si lo mismo que se está produciendo ahora es o no equivalente, existe la triple identidad. Identidad legal de parte, identidad legal de cosa pedida y de causa de pedir. La jurisprudencia ha dicho que estos tres mismos elementos, entidad legal de parte, objeto pedido y causa pedir, son los que componen la litispendencia. No puedo poner la cosa juzgada porque no ha habido juicio, todavía está pendiente el juicio, pero puedo señalar que se dan los tres elementos de la cosa juzgada para poder permitirme comparar si efectivamente son dos juicios equivalentes. Sin importar si en el juicio 1 soy demandante y en el juicio 2 soy demandado, porque no me piden identidad legal de parte demandante y parte demandada, simplemente identidad legal de parte. Ser las mismas partes con el mismo objeto pedido y la misma causa de pedir. ¿De acuerdo? Jesse me pregunta, profesor, ¿tiene relación con la acumulación de autos? Jesse, ¿me puedes dar por micrófono? No entendí la pregunta. No, profesor, lo que pasa es que cuando usted empezó a hablar sobre la litispendencia, dijo que cuando hay dos juicios simultáneos. Entonces yo pensé que tenía que ver con la relación de la Ok, acumulación perfecto. No. Tiene No, relación con que se intenta que un tribunal diferente resuelva sobre el mismo asunto controvertido. Eso es. tiene que ver O con las parte de cuestiones de él. continuo del Bien, artículo perfecto. 101, Sí, profesor. dígame. ¿Tiene relación con las cuestiones de contienda del artículo 101 del CPC? No tiene relación con las contiendas, no hay una contienda de competencia. La contienda de competencia dice en relación con que hay dos tribunales que entre ellos se disputan cuál es el tribunal válido. Aquí no está discutido porque la ley lo resuelve. El tribunal que comenzó a conocer, ese es el tribunal válido. Por eso no tiene que ver con las contiendas de competencia. ¿Sí? Litipendencia se puede, pregunta Jeremy, ¿litipendencia se puede aplicar como excepción dilatoria si donde se está conociendo es un tribunal arbitral? Absolutamente. Jeremy, no hay ningún problema que así sea,
porque no me está poniendo como requisitos que sean tribunales de la misma categoría o tipo. Hay una norma especial que no la voy a explicar ahora para no enredarlos, que dice razón cuando yo comparo dos juicios ejecutivos, pero no viene el caso, como estamos en juicios ordinarios, me voy a quedar ahí para no enredarlos. Cuando veamos temas ejecutivos, se los voy a explicar que la litispendencia tiene norma especial en relación a los juicios ejecutivos. No vale la pena explicarlo ahora, ¿de acuerdo? Litispendencia simplemente son la misma comparación de cosas juzgadas, en este caso sección de cosas juzgadas, pero no relaciono con un juicio que se encuentre fallado y finiquitado, sino con juicios pendientes. Bien, y no importa si es arbitral o no es arbitral, no importa si uno soy demandante y otro soy demandado, no tiene ninguna importancia. No importa ni siquiera, Jeremy, pon atención, no importa ni siquiera que uno sea meramente declarativo y otro sea de condena, porque no son los requisitos que están pidiendo. Me dice, para compararlos, simplemente comparen. Son las mismas partes, mismo objeto pedido, o sea, que me reconozca la calidad de dueño, por ejemplo, misma causa pedir en base a que soy heredero, sí, entonces sabes que se da la definitiva, punto. No te compliques más, porque no me pide la ley más requisitos que eso. Ok. Litispendencia, como una excepción. Cuarta excepción dilatoria. La ineptitud del libelo, por razón de falta de algún requisito legal del modo de proponer la demanda. Ineptitud del libelo se refiere a que no es entendible lo pedido en la demanda. Lo demandado no tiene sentido. Hay contradicciones dentro de la demanda. Se le olvidó, bueno, es más difícil, pero me pasaba. Me pasaba con causas de donde imprimían hoja de oficio, lo imprimían con hojas cartas y no se leía la última parte de ninguna de las hojas de la demanda. Digamos, ahora por PDF es más difícil que ocurra, pero ¿qué pasaría si en un PDF, por ejemplo, de la demanda viene la hoja 1, 2, 3, 4, 10, 11 y 12? Y si saltaron de las 5 a las 10, no están. Bueno, eso es ineptitud del libelo. No puedo entender, no entiendo, hay algo que le falta, hay contradicciones. Los fundamentos de hecho hablan sobre blanco y los fundamentos de hecho hablan sobre negro. No, está bien que yo los fundamentos de derecho no tengo por qué ser, me puedo equivocar en ellos, pero tiene que tener algo. O sea, tienen que agarrarse, no tiene sentido que yo aparezca siendo demandado por 10 millones de pesos porque, y de repente salen con el derecho en relación a, no sé, al fútbol. No tiene ni pie ni cabeza, ineptitud del libro. Aquí voy a hacer un comentario, voy a repetir un comentario que ya hice, un segundo. Voy a repetir un comentario que ya hice en una oportunidad. Si yo me encuentro con una demanda mala, tendría que ser muy vaca para corregírselo al demandante para que me saque la cresta. Entonces, a mí me conviene la ineptitud del libelo. Ojalá sea una pésima demanda. No, la ineptitud del libelo no dice relación con que yo le voy voy a ser buena persona y voy a indicarle que se equivocó para que lo corrija. No es eso la ineptitud del libelo. La ineptitud del libelo dice relación con que yo no puedo defender a mi cliente porque no viene la página 5 a la 10 y no tengo idea cómo defenderlo, no sé qué argumentos dar porque no tengo idea de lo que dice. La ineptitud del libelo dice relación a la imposibilidad del demandado de poder defenderse porque no tiene argumentos. Por ejemplo, yo les da, no sé si a ustedes o no, pero me parece que sí, les di el ejemplo de una ineptitud libelo que sea en el siguiente caso. Me demandan por 10 millones de pesos como capital, intereses y costas. Y los intereses que me mandaron fueron intereses máximos convencionales. El interés máximo convencional tiene su origen contractual. Y yo nunca le traigo ninguna parte de la obligación de que se deban los intereses máximos convencionales. Entonces, yo voy a poner en tu libelo y le voy a pedir que por favor me diga en base a qué me está demandando como interés máximo convencional cuando nunca ha sido contraído. O me demandan como deudor solidario y yo nunca pacté la solidaridad. Entonces, que me expliquen por qué ellos consideran que yo soy solidario. Y no puede ser porque se le ocurra, sino tiene que decir qué argumentos legales, etc. Ahí es una ineptitud libelo. Porque si yo con eso estoy haciendo de que el tipo reconozca de que no tiene fuente para poder demandarme por interés máximo convencional, no tiene argumentos para explicar de que yo soy deudor solidario, y por eso ya gané una parte del juicio. Estoy utilizando para ganar, no para ayudar a corregir la demanda. ¿De Esa es la ineptitud del libelo. Y es muy común, es muy usada esta excepción en muchas oportunidades. Beneficio de exclusión.
El beneficio de exclusión es el que tiene el deudor no solidario. Si buscan en textos, normalmente hablan del fiador no solidario, por eso lo puse entre paréntesis. Pero puede ser un aval no solidario, puede ser cualquier persona que no sea el deudor principal, pero con la palabra no solidario. El punto clave es no solidario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el beneficio de exclusión? Resulta de que la persona fue al banco, un hijo mío va al banco, pide un crédito y le dicen, te lo damos encantado, pero yo te doy vuelta a ti y no cae ni uno. Entonces, conseguí una bala. Y me pilla volando bajo y me convence y yo decido ser aval o decido ser fiador, pero no solidario. Significa de que si mi hijo no responde, persíganme a mí. Eso es un deudor no solidario, un fiador o un aval no solidario. Significa que está dispuesto a responder, pero en la medida de que el deudor principal no lo haga. El banco ve que mi hijo no pagó ni uno y dice, a ver, demando al hijo y el hijo lo doy vuelta y no cae nada. Demando al padre y el padre tiene plata, por lo menos más que el hijo. Así que, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Demandemos al papá. Y me demandan a mí. Y yo, como excepción dilatoria, interpongo beneficio de exclusión, que significa, señores, un momento. Antes de que siquiera conteste la demanda, mire, soy no solidario. Por lo tanto, vayan, persigan a mi hijo, demándenlo, saquen la mayor cantidad de plata posible. Si mi hijo les paga, este juicio nunca existió. Y si mi hijo no les paga o les deja de pagar una parte, vuelvan y retomemos el juicio por la diferencia no pagada. En el fondo estoy suspendiendo el juicio a la espera de que persigan al deudor principal. Obviamente, solo lo tiene quien no es el deudor principal y en la medida que este que no es deudor principal sea no solidario. Y lo único efecto que produce es que paraliza. ¿Se entiende el beneficio de exclusión? Usen el chat, por favor. Me gustaría una... Sí, participen. ¿Se entiende lo del beneficio de exclusión? Pues les voy a hacer preguntas ahora sobre el beneficio de exclusión, así que por eso necesito que estén activos. Ya. Yo voy a hacer una afirmación y quiero que ustedes me busquen argumentos frente a esta afirmación que voy a hacer. Yo soy el banco y tengo el caso que les dije. Un hijo que doy vuelta y no sale nada y un papá que tiene plata. Yo sé que el papá es fiador no solidario. Lo sé. Estoy viendo el contrato y lo sé. Hay dos argumentos legales por los cuales ustedes deberían demandar sí o sí a un fiador no solidario. Siempre. ¿Cuáles podrían ser? Me los pueden decir por chat o por micrófono. Ni un problema. ¿Por qué ustedes deberían demandar a un fiador, a un deudor, a un aval no solidario, sabiendo que no es no solidario? Pero la respuesta es demándenlo a él primero sí o sí. ¿Por qué? Excelente una de las Andrés, muy bien. Porque el efecto que produce es que no prescribe la deuda, ya lo demandé. Con eso evito que si demando al deudor principal, cuando quiera demandar al solidario, que es el que tiene la plata, me encuentre con que la deuda está prescrita. Efectivamente, ese es un muy buen argumento. Para que no venda todos sus bienes, bueno, es que sí, podría ser, pero es difícil que yo venda todos mis bienes, porque aunque yo ponga el beneficio de exclusión, nunca contesté la demanda, así que podría vender mis bienes igual, ¿eh? Sí. Uno es para que no prescriba la deuda, y está correcto. La otra razón es porque, ¿ustedes qué creen? El deudor, el deudor, fiador o aval no solidario, ¿está obligado a poner una excepción dilatoria? ¿Está obligado a ponerla o no? No, no. ¿Y qué pasaría entonces si yo demando al papá y el papá no pone el beneficio de exclusión?
¿Tengo una relación procesal válida, sí o no? Ajá. Esa es una razón muy de fondo. Entonces, cuando ustedes tengan un cliente y le digan, "Oiga, sí, pero el que tiene la plata es el papá, pero no es solidario", usted dice, no importa, lo voy a mandar igual. ¿Y por qué? Uno, y muy bien dicho, para que no prescriba la deuda mientras busco el deudor principal. Y otra, y si no me pone el beneficio, estamos listos, po. Tenemos relación procesal válida y lo puedo perseguir. ¿De acuerdo? Eso es re importante de entender por qué uno debería perseguir siempre al deudor que tiene beneficio de exclusión. Y la última, ya la expliqué. Cualquier otra excepción, o cualquier otro argumento que busque el tener una razón procesal válida puede ser interpuesta como excepción dilatoria. Y el ejemplo ya lo vimos en el caso anterior. El ejemplo está dado porque a quien están demandando, yo soy demandado, me dice que yo soy el representante de Falabella y no lo soy. Y yo no quiero estar metido en un juicio 4 años que no tengo nada, ni pito ni flauta. Por ese caso lo presento por el número 6 porque el número 2 no me lo permite. ¿De acuerdo? Eso es, tan simple como eso. Sin perjuicio que las excepciones dilatorias sí o sí deben presentarse antes de contestar la demanda, hay dos casos en que se permite que la excepción sea presentada con posterioridad. Específicamente las podría presentar en segunda instancia. Son dilatorias, pero se pueden presentar en segunda instancia. Uno, incompetencia del tribunal. Sí, pero aquí le faltó el apellido. Aquí comete un pequeño error el código. Acuérdense que la incompetencia puede ser absoluta o relativa. Sí, se trata de una incompetencia relativa sobre asuntos civiles contenciosos y la parte no opone la excepción dilatoria, yo conformé una relación procesal válida. ¿De acuerdo? Eso se llama, a ver, te lo voy a preguntar a usted, ¿cómo se llama cuando se traba la litis frente a un tribunal que no es naturalmente competente? Procesal 1. ¿Puedo yo, correspondía naturalmente ser conocido la causa en un tribunal de Chillán? ¿Pueden las partes acordar que se vea en Santiago? Efectivamente, Jessy, prórroga de competencia. Aquí lo que ocurrió, muy bien, Javier. Efectivamente, prórroga, Jeremy, exactamente. Boris, lo mismo, prórroga tácita de competencia. Si se produjo la prórroga tácita de competencia, por mucho que el código me diga, usted puede reclamar en segunda instancia la incompetencia, no se refiere a este caso, ¿de acuerdo? Si ha procedido válidamente la prórroga de competencia, no puedo reclamar con posterioridad porque ya quedó trabada la litis correctamente. Pero en todos los demás casos, y por todos los demás casos vamos a entender incompetencia absoluta o incompetencia relativa en asuntos que no sean civiles contenciosos, esto puede reclamarse incluso hasta en segunda instancia. La otra que también se puede reclamar en segunda instancia es la litispendencia. Son dos excepciones que, siendo dilatorias, podrían trabarse en segunda instancia. ¿Está claro? Hay norma expresa que lo dice, ¿eh? No estoy inventando yo, lo dice el código. Si hay juicio pendiente y yo me doy cuenta que bueno, la misma cuestión, puedo incluso reclamarlo en segunda instancia. Tramitación de las excepciones dilatorias, ya. Aquí no hice una lámina de tramitación, así que quiero que por favor pongan atención y si hay dudas me hacen todas las preguntas, ojalá al final. Me voy a alargar de corrido a explicar la tramitación de las excepciones dilatorias. La excepción, para que sea acogida a tramitación, tengo que presentarla en el término del procesamiento, pero antes de contestar la demanda. Si contesto la demanda, ya no puedo pedir que me corrijan la demanda. Es muy obvio. Entonces, son dos los requisitos. Oportunidad o plazo, que es el momento en que me notifican válidamente la demanda, hasta que se vence el término de procesamiento. Y una condición, que no haya contestado la demanda. Interpuesta la excepción. Esta excepción se debe tramitar en el mismo cuaderno principal, porque es una excepción de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué significa que sea una excepción de previo y especial pronunciamiento? Significa que su sola interposición suspende la causa principal. Por eso se tramita en el cuaderno principal.
Ahora, cuando se creó el sistema de tramitación electrónica, la persona que programó no cachó que esto era una excepción de previo especial pronunciamiento, me refiero a las excepciones dilatorias, y le programó, como todos los incidentes, que debía formarse cuadernos separados. Entonces, si ahora ustedes tramitan electrónicamente, se van a dar cuenta que si interpone una excepción dilatoria, se abre un cuaderno de dilatorias. Lo que procesalmente hablando es un error, porque las dilatorias se tramitan conjuntamente con la causa principal para suspenderla. Lo que hicieron ahora es que suspenden la causa principal, pues se tramita en cuadernos separados. ¿Qué le voy a hacer? Así está. ¿De acuerdo? Pero estrictamente debería ser tramitada en el cuaderno principal. Da lo mismo. Se abre un cuaderno electrónico de excepciones dilatorias. Es una excepción, perdón, su tramitación es la de un incidente ordinario. No tiene normas especiales. Por lo tanto, como otro incidente ordinario, se notifica por el estado diario y se emite la resolución traslado, y este traslado le da un plazo de 3 días a la contraparte. Y la contraparte, en este plazo de 3 días, puede hacer valer todas sus defensas en relación a la excepción perentoria que están diciendo. Una vez vencido el plazo de 3 días, el tribunal tiene dos caminos. Puede fallar este incidente de plano con los antecedentes que tenga a la vista, o si estima de que requiere nuevos antecedentes para poder demostrar procedencia o improcedencia de la causal, puede recibir este incidente a prueba. Si lo recibe a prueba, se abrirá un término probatorio de 8 días y dentro de esos 8 días, los dos primeros, el plazo que tienen para presentar lista de testigos. Este plazo de 8 días es un término ordinario, puede ampliarse extraordinariamente hasta 30 días más. La palabra hasta, que usa el código, es muy importante porque no significa 8 más 30, significa 8 más 22, porque es hasta 30. No significa que los plazos sean 8 o 30, pueden ser 8 y 9, 8 y 10, 8, lo que sea, pero hasta 30. Ese es el tope máximo que puede haber. Y es el término extraordinario de prueba, o sea, para rendir pruebas fuera del territorio en que se sigue el juicio. Vencido este plazo, 8 o 8 más X, entendiendo X de 1 a 22 días, se fallará esta excepción dilatoria y aquí pueden ocurrir dos cosas distintas. Que esta excepción dilatoria se acoja o adivinen, se rechace. Voy a partir por el rechazo, ¿de acuerdo? Si rechazan la excepción, por ejemplo, dije que hay ineptitud del libelo o hay incompetencia del tribunal y se rechaza esta excepción, van a hacer un plazo nuevo, distinto del que había antes, de 10 días para contestar la demanda. Y quiero explicar que es un plazo distinto con el siguiente ejemplo. Supongamos que tengo 15 días para contestar la demanda. Puedo presentar la excepción dilatoria el día, contesten por el chat. Tengo 15 días para contestar la demanda. ¿Puedo contestar la excepción dilatoria el día 15? ¿Sí o no? Sí. Otra pregunta. ¿Puedo presentar mi dilatoria el día 1? Sí, lo mismo. Perfecto. Si yo la contesto el día 15 y me la rechazan, van a ser un plazo nuevo de 10 días para que conteste la demanda. ¿De acuerdo? 10 días. Si yo la presento el día 1 y me la rechazan, también van a ser un plazo nuevo de 10 días. Pero no es lo mismo que la presente el día 1 o la presente el día 15. Pues si la presento el día 1, entre comillas, tengo 14 días para contestar. No, es que una vez que presentó la dilatoria, se terminó el plazo. El plazo de contestar se terminó. Y van a hacer un nuevo plazo distinto del anterior, que va a ser siempre igual. Va a ser de 10 días para contestar la demanda. Efectivamente, siempre que no haya sido contestada la demanda, pues en ese caso había precluido el plazo. ¿Se entiende, verdad? Si me rechazan, nace un plazo de 10 días para contestar. ¿Desde cuándo se cuentan los 10 días?
Bueno, desde que se me notifica que me rechazaron la excepción. ¿Y cómo se notifica? Por estado diario. Sí. Llega el estado diario y yo sé cuándo me rechazaron, cuento los 10 días del Código de Proceso Civil, discontinuos, etc. 10 días. Lo complejo, para lo que vamos a conversar ahora, es qué pasa si me acogen la dilatoria. Yo dije incompetencia del tribunal, dije litispendencia, dije lo que fuera, me acogen la excepción. El efecto que acoge la excepción es el siguiente. Pero para esto necesito que entiendan qué pasó. Por favor, por el chat me van a escribir qué efecto produjo la interposición de la dilatoria. No, Jessy, no es efecto devolutivo porque no es apelación. El hecho de haber interpuesto una dilatoria, ¿produjo algún efecto en el proceso? ¿Tuvo consecuencias? Bien, Fabián, paralizó el juicio. Dijimos que el hecho de las excepciones dilatorias, el efecto de las dilatorias es que suspenden, no es paralizar en todo caso. Paralizar y suspender parece lo mismo, pero no son lo mismo. Se suspende el juicio, ¿verdad? Se suspende el juicio, queda suspendido, no puede seguir avanzando el juicio. ¿Estamos de acuerdo que ese es el efecto, la suspensión? Pues bien, ya está suspendido, pero si me acogen la excepción, el efecto es que esa suspensión se mantiene, va a seguir suspendido, permanentemente suspendido. ¿Hasta cuándo? No hay plazo, no hay plazo. Hasta que yo pueda subsanar el vicio. Supongamos, en un segundo voy a borrar lo que está escrito. Supongamos que la excepción que se me presentó era la falta de representación legal, que yo tenía que demostrar que efectivamente era representante legal de Falabella. Yo llego y lo demuestro. Si ya logro demostrar, entonces el juez lo va a analizar y puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero si está de acuerdo, va a dar por subsanado el vicio. Y una vez que dé por subsanado el vicio, esa resolución se notifica por estado diario y empieza a correr el nuevo plazo para contestar la demanda de 10 días. No basta con que subsane el vicio. El tribunal tiene que declararlo subsanado. Y declarado subsanado, empieza a correr el plazo de 10 días que tengo para contestar la demanda. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo jamás subsano el vicio? ¿Qué va a pasar con la causa? ¿Qué creen ustedes? ¿Por chat o por micrófono? Me da lo mismo. Tengo que demostrar que soy el representante de Falabella y nunca lo demuestro. ¿Qué va a pasar con la causa? Efectivamente, pues Jeremy, estaba suspendida, va a quedar suspendida y va a quedar indefinidamente suspendida hasta que se subsane el vicio. Pero si nunca subsanó el vicio, hasta ahí llegó la causa. Y si hasta ahí llegó la causa, ¿no es una forma de ganar el juicio? Por supuesto que sí. Imagínate la alegría que va a tener tu cliente si a través de una dilatoria ustedes evitan la demanda. Ojo, ojo con lo que voy a decir a continuación. ¿Podría el demandante ahora, que ve que está medio cagado con este juicio, que no tiene cómo subsanar el vicio, podría ir y presentar su demanda ante otro tribunal? Andrés dice que no. Jessy dice que no. No, porque si la presenta ante otro tribunal, ¿ustedes qué harían en ese otro tribunal? Efectivamente, interponen excepción de independencia. Bien, porque tenemos un juicio abierto. No se ha cerrado este juicio. Está pendiente. Entonces, está cagado el tipo, en el fondo. Y si está cagado, no ganaron el juicio. Es una forma. Por eso es que la excepción dilatoria puede, no lo es. Su finalidad no es esta. Su finalidad es subsanar vicios. Pero si los vicios no se pueden subsanar, es la forma de ganar. Es una forma de defender a un cliente. Pero voy a avanzar aún más. Si el tribunal se declara incompetente o acoge la litispendencia, ¿este vicio podrá ser subsanado?
¿Qué creen ustedes? ¿Es subsanable la incompetencia del tribunal? Si el tribunal dice, no, el tribunal competente es el de Puerto Montt, ¿es subsanable? La respuesta es no. No hay forma de subsanarlo. ¿Por qué es incompetente? Tendré que dirigirme a Puerto Montt. No me queda otra alternativa. Y si hay juicio pendiente, menos todavía. Ahora, escuchen bien lo que viene a continuación. Perdón. La incompetencia del tribunal y la litispendencia se consideran vicios insubsanables, a diferencia de los otros 4 casos que pueden ser eventualmente subsanados. Estos jamás van a poder ser subsanados, ¿de acuerdo? No subsanables en este tribunal. Sí, en otros juicios sí, pero no en este. Aquí no lo pueden subsanar. Ya, les declaran a ustedes, ustedes son abogados o abogadas ahora del demandante, que se lo están cagando, porque le están acogiendo la excepción dilatoria, y ustedes creen que no, que efectivamente es competente este tribunal, que no es cierto que sea el de Puerto Montt el competente. ¿Tendrán alguna posibilidad de poder reclamar? La respuesta es sí. Esta resolución, por poner término al juicio, porque eso es lo que está haciendo, es susceptible al recurso de apelación. Se pueden apelar. Cuando las excepciones dilatorias se acogen, ups, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, ok. Repito entonces. Voy a repetir. Lo repito encantado. Cuando me acogen una excepción, yo puedo apelar de ella, porque me dicen el tribunal que es incompetente y yo considero que es competente. ¿Qué recurso propio? Es la apelación. ¿Por qué es la apelación? Porque esta resolución imposibilita el juicio, pone término en la práctica del juicio, hace imposible su prosecución y eso hace que pueda ser apelable la resolución. La apelación se va a considerar en el solo efecto devolutivo, o sea, la causa si está parada, va a seguir parada, esperando a lo que resuelva la Corte de Apelaciones respectiva. Y la Corte de Apelaciones respectiva podrá acoger o no. ¿Puede una parte presentar más de una excepción? O sea, ¿podría yo pedir la incompetencia y además pedir el beneficio de exclusión? Sí. En ese caso, si el tribunal acoge la incompetencia, si es incompetente no se puede pronunciar sobre las demás excepciones. Y la Corte, si se da cuenta de esto y declara la competencia del tribunal, tendrá que pronunciarse sobre las demás excepciones que no se pronunció el tribunal de primera instancia por considerarse incompetente. Si, a su vez, me rechazan la excepción, el juicio va a continuar adelante. Pero yo, de todas maneras, puedo apelar de la resolución. O sea, la resolución siempre es apelable y la apelación siempre se considera en el solo efecto devolutivo, quiere decir que no va a suspender el juicio, sino que va a esperar a lo que se resuelva en la Corte. Eso es en cuanto a la tramitación. ¿De acuerdo? Lo que quiero que quede claro es que, en esencia, en naturaleza, las excepciones dilatorias no son formas de defensa, porque su finalidad no es defender, su finalidad es tener una relación procesal válida. Sin embargo, si yo interpongo una excepción dilatoria y esta es acogida, y el vicio es insubsanable, o siendo subsanable no se subsana, la causa va a permanecer permanentemente suspendida, y es una forma de defensa en ese caso. ¿Quedó claro? Bien. Excelente. Excelente. Vamos. Pero no solamente tengo excepciones dilatorias, tengo excepciones mixtas. ¿Qué es una excepción mixta? Es una excepción que sí ataca. No como no es la anterior que buscaba tener una razón procesal básica. No, aquí ataco, me defiendo. Está mal el artículo ahí, no el 303, el 304 si no me equivoco. ¿Eh? Está mal. Memoria visual, me acabo de equivocar ahí. Un segundo. Estoy seguro que es el 304, pero como no me fío en la memoria. Sí, 304. Okay. Sorry. Son excepciones, entonces, que vamos a defendernos con todo. Esas excepciones que se defienden con todos se llaman excepciones
perentorias, o sea, buscan ganar el juicio y normalmente equivalen a los modos de seguir las obligaciones. Y son dos, solo dos, cosa juzgada y transacción. ¿Qué dice el código al respecto? Mire, son perentorias y por tanto deberían ir puestas en la contestación de la demanda. No están buscando corregir un vicio del procedimiento, pero son tan fuertes, que para qué vamos a estar discutiéndolas durante 2 años. Mejor discutámoslas al tiro. Así que yo le autorizo que, a pesar de que no es una excepción dilatoria, interpóngala conjuntamente o solas, pero en el plazo de las dilatorias. ¿De acuerdo? O sea, puede interponerla incluso antes de contestar la demanda, pero dentro del término de emplazamiento. Las puede interponer solitas o las puede interponer como dilatorias. Pero lo que no puede hacer es poner las dilatorias y después las mixtas. Porque en ese caso cago con las mixtas. Van todas juntas. Y son cosas juzgadas de transacción. Si usted tiene una transacción que puso término al juicio, o en este caso precavió un juicio futuro, dígamelo al tiro, yo veo y la reviso, y si tiene razón, entonces, ¿sabe qué? Hasta aquí llegó el juicio, ¿para qué vamos a seguir tramitando? Cosa juzgada, lo mismo. Hay cosas juzgadas, como si fuera una litispendencia, veámoslo al tiro, etc.